Quisiera dar un tratamiento al tema que hemos venido tratando. Vamos a ver el tema de distintas trampas referentes al perdón de los pecados. Distintas trampas referentes al perdón de los pecados, y lo vamos a hacer de alguna manera. Antiguamente, los maestros de la palabra de Dios en algún tiempo usaban ciertos recursos para poder comunicar sus verdades, y a veces entre sus mismos argumentos, ellos mismos objetaban sus argumentos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer estos libros. Ellos están desarrollando una enseñanza y dice objeción. Ellos mismos objetan lo que están diciendo. Es decir, un momento, si lo que usted dice es cierto, ellos mismos responden la objeción. Esa es una manera muy pedagógica, hermanos, porque quien enseña la palabra sabe que a veces estamos o no entendiendo o no implicando o quizás objetando lo que se está diciendo, y hoy vamos a hacer tal cosa. Vamos a objetar algunas cosas, vamos a hablar algunas trampas. Si usted leyó con atención, esperamos que sí, el texto que se acaba de leer, dice que Satanás ha levantado una lucha acérrima contra la obra de Cristo. El apóstol dijo en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Entienda, en ese mismo contexto yo sé que el apóstol dijo que el que peca es del diablo, pero entiéndase aquí el que practica la práctica del pecado, el que tiene el pecado como principio de vida, el que tiene el pecado como la norma. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y este asunto nos debe llamar la atención, hermanos, porque cada vez que pecamos no nos parecemos a Dios, al diablo. Dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, lo que nos indica, hermanos, que hay una obra incesante, un trabajo incesante. La Biblia nos dice que existe un trabajo que el diablo está haciendo y que va de acuerdo a su carácter. Pues, ¿qué espera? ¿Qué obra espera de alguien que peca desde el principio? Pues que justamente eso haga. En unos casos, Satanás, la Biblia dice que no debemos ignorar la forma en que él maquina. En algunos casos, él intentará apartar, distraer, estorbar, enceguecer y engañar a los hombres para que no lleguen a Cristo. Va a usar de todo lo que él sabe hacer por su propia naturaleza, con tal de que el hombre no llegue al Evangelio. No llegue. Así que lo va a distraer, estorbar, dice la Biblia, engañar, enceguecer. A otros no regenerados, escuche, porque eso hace con unos que no son regenerados, evitar que lleguen al Evangelio. Con otros no regenerados los va a llevar a creerse cristianos. Satanás es astuto, y ya que no lo pudo atajar para que conozca a Cristo, ahora le va a dar una falsa persuasión de ser cristiano, los animará, los afirmará, les va a dar golpes en la espalda diciendo, eres cristiano, qué buen cristiano, estás progresando, cuando no es cierto. Los afirmará en una profesión de fe falsa. Hoy cantamos esa primera estrofa. Salva a tu pueblo de falsa confianza, porque la falsa confianza existe. Existe. No existiera, no sería un problema, ¿no cree? Pero la cantidad de gente que usted no va a encontrar en el cielo es asombrosa, ¿sabe? Nunca crea que asistir a una iglesia le hace a usted un cristiano. Nunca crea eso. Ni siquiera crea que todos los que se paran en un púlpito lo son. Qué pena decirlo, ¿no? No crea eso. Pero aquí la idea no es que cada uno se erija juez del otro.
sino que cada uno mire su propia condición. Satanás le hizo creer a Simón que tenía parte y suerte en el reino de Dios. ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepiéntase, porque usted no tiene ni parte ni suerte. Y se lo dijo a un hombre que ya era bautizado, imagínense, miembro de la iglesia. Hay gente que tiene, como aprendíamos en la mañana, apariencia de piedad, pero no tiene suerte ni parte en el reino de Dios, porque su corazón no es recto para con Dios. Pero, ¿qué puede hacer Satanás también en los creyentes al no poder destruir la obra de Cristo? Porque entienda, Satanás nunca destruirá la obra de Cristo. No puede hacerlo. Lo que sí puede hacer es derribar, contradecir, neutralizar las realidades de la obra de gracia en el corazón. Y para algunos creyentes, Satanás les va a decir, usted no es creyente. ¿Nota? Él no pelea como se pelea la esgrima, hermano. La esgrima es un deporte de caballeros. ¿Sí ha visto? Tanto que si usted se le cae la esgrima, que la levante. Así peleaban antes, ¿verdad? Cuando usted lo retaban a duelo con un pañuelo, le daban un golpe de guante en la cara. Oh, me ha desafiado. Oh, sí. Escoge el arma. Bueno, y así, algo muy caballeresco. Satanás le va a decir, pero ¿por qué pelea conmigo? Baje los puños. Y usted los baja y él le pega. Y cuando le pega, no le da tiempo. Y al no regenerado le va a decir, usted es un buen cristiano, y a muchos cristianos les va a decir, usted no tiene parte ni suerte en este asunto. De manera que hoy quiero adelantarme a dos tipos de trampas que se pueden generar en nuestro corazón, y se lo digo en nuestro corazón, porque Satanás no ganaría ventaja a menos que nosotros le demos las herramientas para que lo haga. Satanás no puede crear cosas, no es Dios. Él simplemente trabaja con lo que le damos. ¿Ya? Él solo usa lo que usted y yo le proveemos. Con Dios no es así. Él puede infundir ciertas operaciones en el corazón, son propias de Él. Él puede hacerlo. Pero en el caso de Satanás no es así. Él solo gana ventaja con lo que le damos. Así que si él crea un incendio en su corazón, usted debería saber que la leña no la trajo él, la trajo usted. Él la prendió, pero usted le trajo. Ah, que resulté rasguñado. Sí. Debe saber que el que le trajo las espinas fue usted. Ahora, él hizo un buen trabajo con las espinas que usted le trae. ¿Me hago entender? Pero entonces, aquí hay un trabajo que vemos de Satanás para apartar a las almas. Pero antes de continuar, le quiero decir, hermanos, que este texto no es para hablar de lo ingenioso de Satanás, porque dice el texto que para eso apareció el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. El texto no termina en lo que hace Satanás, en su potencial de destruir, sino en lo que hace el Señor. Justamente entre esas obras poderosas por las que apareció Cristo aquí, es destruir las obras del diablo. Al contrario de Satanás, quien en el caso de un creyente no tiene potestad de destruir la obra que Cristo ha hecho, Jesucristo sí tiene el poder de destruir las obras del diablo. En el corazón de un creyente, Satanás no puede destruir las obras de Cristo, pero Cristo sí puede destruir las obras del diablo. Por eso se llama evangelio. Así que hoy está usted aquí para escuchar cosas buenas, no pesimistas. Pero eso sí, cuídese. En esta guerra es el lado del que queremos estar, de parte de Dios, al lado de Cristo, para enfrentar a Satanás, quien toma y se sirve de nuestros pecados para sus propósitos.
Es decir, hermanos, que Satanás nada tendría en nosotros si nosotros no tuviéramos nada con el pecado. Pero el único que pudo decir esto, Satanás no tiene nada conmigo, fue Jesús. Que Satanás, por más que buscó y buscó, ¿cuál era el lazo para jalar a Jesucristo? No lo encontró. Pero no es nuestro caso, hermanos. Por eso nos toca confiar en Cristo para hacer frente a Satanás. Así como Satanás engaña a algunos hombres con la presunción de su fe. Presunción, ¿sabe qué es presunción? Aún yo espero que los niños o jovencitos entiendan esto, porque ellos no son ajenos. Un niño puede creer que tiene fe. Padres pueden creer que su hijo tiene fe. Presunción viene de presumir. De presumir. No es exactamente algo que usted tenga. Es algo de lo que usted cree que tiene y hace gala. Y cree que la tiene. Satanás engaña a algunos hombres con la presunción de la fe. Es decir, hace que algunas personas presuman de fe, haciéndoles creer que la tienen, y a otros les hace creer que su profesión es falsa. Y así, hermanos, puede azotar a pobres almas perdonadas, haciéndoles creer que no son hijos de Dios, que el perdón es inalcanzable, que el perdón es incompleto, que en su caso no aplica y cosas así. Así que vamos, hermanos, a mirar primero trampas que vienen por la presunción y luego, entonces con lo primero me voy a adelantar a aquellos que piensan que tienen fe, que son perdonados y no lo son. Y luego me voy a dirigir a algunas trampas que vienen por la duda, cuando Satanás siembra dudas en los que sí son perdonados, pero Satanás les dice, usted no lo es. Primero, trampas que vienen por la presunción. Aquí le ruego que considere si en verdad sus pecados han sido perdonados. ¿No examinaría usted esta mañana su corazón, si está seguro en el perdón o si lo suyo es mera presunción de ser perdonado? Estas son algunas trampas en las que caen algunos, dando reposo a su alma, no buscando el perdón porque creen que son perdonados. Y la primera trampa es, mis pecados son tan pequeños y comunes que no ameritan el perdón. Es una trampa de la presunción. Aquel que dice, pero mis pecados son tan pequeños, son además tan comunes, es decir, Juanito también lo hace y él es peor. Nancita también lo hace y es peor. Es más, yo miro en la iglesia a la que asisto y parece que todos lo hacen. ¿Qué es lo mío? Algunos descuidos de la lengua, a veces no la puedo contener, pero pues, ¿quién no peca en la lengua? Como hablaba el pastor, ¿no? Los que usan la Biblia para justificar el pecado. Dice la Biblia que todos pecamos con la lengua. Imagínense, yo también soy de eso, pero tampoco es que no estamos hablando de borrachera, fornicación. Algunas malicias, algunas debilidades juveniles, esas pequeñas omisiones, esos asuntos comunes, no solo en la vida cotidiana, sino en la vida de muchos cristianos. Claro, razona el alma, no es el robo, no es eso la avaricia, la idolatría. Pues la Biblia dice que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero no es lo mío, entonces no busco el perdón porque mis pecados son de ese tipo de pecados. ¿Qué le responderemos a la persona que así piensa? Aunque es cierto que hay pecados que en su naturaleza revisten menos gravedad que otros, sí, hermanos, en su misma naturaleza, en lo que es el pecado, algunos pecados revisten menos gravedad que otros, y aunque sea cierto que hay pecados que tienen repercusiones o consecuencias más pequeñas que otros,
Es verdad, la palabra de Dios enseña acerca de cuál es la posición que Dios tiene hacia el pecado. Proverbios 6, 16 y 19, solo un ejemplo. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles serán esas cosas? No piense que el Señor solo aborrece 7 pecados, ¿me hago entender? Es una manera de decir que el Señor aborrece el mal, pero mire qué tipo de pecados está allí, enumerado como lo que el Señor odia y aborrece. Dice, los ojos altivos, es decir, la soberbia. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué notó de la lista? Que el homicidio, la calumnia y la rapidez para obrar mal están al lado del orgullo, los pensamientos malos y sembrar discordia entre hermanos. ¿Qué le dice eso del carácter de Dios entonces? Que es cualquier pecado, Él lo aborrece. Que un pecado sea más grave que otro no significa que Él aborrece uno más que otro. ¿Ya? ¿Entiende el punto? Discúlpeme este ejemplo, discúlpeme. Yo sé que 10 kilos de carne podrida y aguzanada no pesan tanto que 1 libra de carne podrida y aguzanada. ¿Cuál es su posición frente a la carne podrida y aguzanada? La misma, ¿verdad? Es que no importa si son 10 kilos o 1 libra. Y yo sé, hermanos, que hay pecados que pesan 10 kilos. ¿Ya? Entiéndame la alegoría. Y hay pecados que pesan 1 libra. Pero delante de Dios, hermanos, es una abominación cualquier pecado. Así que usted dice, lo mío es pequeño, no es borrachera. ¿Es altivo? ¿Es soberbio? Ningún pecado, hermanos, puede llamarse absolutamente pequeño. En Amós 2:6 el Señor dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Hermanos, considere, ¿qué es comer de un fruto? ¿Qué tan pecaminoso puede ser comer de un fruto del que Dios dijo que no se comiera? ¿Es tan grave acaso ese pecado? ¿Acaso Adán mató a Eva? Es decir, la apuñaló. Oh, no, en eso no consistió el pecado, que es levantar orgullosamente su vida en contra de Dios. Y le recuerdo que por esa desobediencia el hombre fue sacado del Edén y con él la humanidad, y que por levantarse orgullosamente contra Dios se derribaron la 1/3 parte de los ángeles y hoy están en el infierno. ¿Acaso es un poco de ira la que Dios derrama sobre el pecado? ¿Es un Cristo pequeño el que ha muerto por el pecado? ¿Son pecados insignificantes los que llevaron a Jesucristo a la cruz para satisfacer la justicia divina? ¿Acaso es un infierno pequeño el que está preparado para los pecadores y sus pecados? ¿No derramó Cristo su sangre en la cruz por los pecados grandes y por los pequeños? Cada gota de veneno es veneno, hermanos. Cada gota de infierno es infierno. Cada parte de pecado es pecado. Y tiene en sí mismo la naturaleza destructora y condenatoria de cualquier otro pecado. Pero note lo siguiente, tomándole el razonamiento que lo suyo es pequeño. Voy a tomarlo de allí. Ya le hablé que no estamos de acuerdo, pero lo voy a tomar de allí en que sus pecados son pequeños, y entonces yo le diría, cuanto menor es el pecado, menor es la excusa para el que lo comete. Es decir, ¿no dice que el pecado es pequeño y no puede ni siquiera contener los pecados pequeños?
Ni siquiera puede resistir los pequeños pecados que usted dice que tiene. Lo mío es una mentirilla, ni siquiera puede con eso. Eso, en lugar de ser su excusa, es un agravante de su pecado. Entonces el que piensa que es excusa sus pecados pequeños, yo le digo, ¿y entonces por pecados pequeños prefiere un infierno tan grande? Poner en peligro su alma por una pequeñez, perder a Dios por una nimiedad es un agravante. Una gota de pecado puede traer un diluvio de miseria. Un átomo de pecado es lo suficientemente fuerte como para derribar un muro. Recuerde que en el infierno se castigan menos pecados que los que se perdonan en la tierra. Escuche. En el infierno se castigan menos pecados que los que se perdonan en la tierra. Dios desechó a Saúl por menos pecados que los que le perdonó a David. ¿Le da sentido? Dios desechó a Saúl por menos pecados que los que le perdonó a David. Usted debe arrepentirse de todo pecado, aun del pecado que infravalora, diciéndole que es pequeño, que es común. Esos también lo pueden condenar. Usted debe arrepentirse de entender el pecado como pequeño. Debe arrepentirse de preferir el infierno grande por algo tan pequeño. Segunda trampa. Mis pecados no son muchos. Hay gente que peca más. En el mal entendimiento de algunos, el pecado se tasa por la cantidad. Entonces conciben el asunto del pecado como una balanza. Más pecados, menos pecados. Luego, bajo ese mal entendimiento, es mejor menos pecados que más pecados. Pues de obvio, ¿verdad? Si usted calcula el pecado en cuanto a su cantidad y la pone en la balanza, pues sí, es mejor tener menos en la balanza que más. Pero es un mal entendimiento. Y como según ellos pecan poco, entonces no buscan el perdón. ¿Lo buscarían? Sí, lo buscarían si sus pecados fueran muchos. Le respondemos a esta trampa que seguramente tener más pecados agrava el asunto. Es verdad, eso es un agravante, pero no es lo que hace que el pecado sea grave. ¿Qué es lo que hace que el pecado sea grave? ¿La cantidad? ¿La cantidad es lo que hace que el pecado sea grave? O sea, que entre más pecados, más grave. No, hermanos, la Biblia no razona así. La Biblia dice que el pecado es una transgresión a la ley perfecta de Dios, primera de Juan 3:4. Que el pecado es una contradicción al carácter de Dios, primera de Juan 3:9. Que el pecado es una traición a Dios, Malaquías 1:7 y 3:8. La verdad es que la gravedad del pecado no radica en cuántos pecados cometa, sino delante de quién o contra quién los comete. Y le demostré que todo pecado es contra Dios, todo pecado es contra su carácter, todo pecado es una traición a Dios. Entonces debe entender que la gravedad del pecado no viene por la cantidad, sino contra quién usted está pecando. ¿Contra quién está pecando? Usted puede ofender 100 veces a su perro, pero una vez al presidente y ya sabe dónde se lleva la consecuencia. Entonces no es la cantidad, hermanos, es delante de quién los comete. Todo pecado es rebelión contra Dios como soberano, desobediencia a Dios como Padre, desprecio a Dios como gobernador y preferencia al diablo antes que a Dios. ¿Por cuántos pecados cayó la humanidad en juicio irreversible? Dice la Biblia, porque por un solo pecado. ¿Por cuántos pecados los ángeles fueron destituidos del cielo?
sin la oportunidad de perdón. ¿Por cuántos? Uno, la rebelión. Si un solo pecado dio derecho al infierno, ¿qué usted dice de los pocos que tiene? ¿Ya? Si uno solo destituyó la tercera parte del cielo, si uno solo quitó al hombre del Edén, ¿qué dice usted que no tiene uno sino pocos? Son más de uno, ¿verdad? Usted necesitaría perdón por uno, imagínese, por los pocos que ha cometido. Pero no ha cometido pocos, ¿verdad? No se mienta. Aun si sus iniquidades hubieran sido pocas, Cristo no hubiera muerto, desperdiciado su sangre para cubrir tan poquitas cosas. Cristo se dio en la cruz para morir por el pecado, por los muchos y por los pocos. Tercero, mis pecados no me han traído consecuencias terribles como para suplicar el perdón. Este es un asunto que a veces ocurre, hermanos, y como razona mucha gente, y a veces hasta como Satanás le hace pensar a los cristianos que pecan. Y es que parece, hermanos, que tenemos, no sé cómo llamarle por dentro, un agorero por dentro, o no sé, un supersticioso por dentro. Y entonces pecamos, y como que instintivamente, es una alegoría, no es que lo hagamos literal, pero pecamos y miramos al cielo. Y como no cayó fuego, ni empezó a llover a cántaros, que por otro diluvio y cosas así, entonces decimos, como que esto no es tan mal, ¿verdad? Entonces, volvemos a pecar y miramos, y como no pasa nada, hermanos, se nos da una falsa impresión y mucha gente piensa así. Si Dios estuviera mal conmigo, yo ya tendría las consecuencias. Gente piensa lo que Eclesiastés 8:11 afirma: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer mal. Así que como Dios rápidamente no castiga, ¿cómo razona el pecador? Bueno, pues me dispongo más a hacer el mal. Es más, algunos pueden pensar que desde que empezaron a pecar, o aún sin arrepentimiento, las cosas le han ido mejor. ¿Recuerda esa controversia que Jeremías tuvo con el pueblo y le decía, arrepiéntanse de su idolatría? Y ellos le dijeron, le recordamos, Jeremías, que cuando hemos invocado el nombre de Dios nos ha ido mal. Pero desde que empezamos a hacer tortas a la Reina del Cielo, nos ha ido bien, y los sembrados nos dan, y todo está bien. ¿Cuál era la conclusión, hermanos? ¿Cuál era la conclusión? Que entonces la idolatría no era mala, o no tan mala. Muchos cuando pecan, como ven que el Señor no derrama su ira, inmediatamente asumen que lo suyo no es grave, que hay una indulgencia en Dios o debilidad en su carácter, o que tienen algún permiso divino, un salvoconducto para pecar, y aún otros, por su prosperidad, tienen pensamientos muy bajos de su pecado y por eso no buscan el perdón. Le respondemos, la indulgencia divina no es una prueba de no necesitar perdón. El no castigo divino por ahora no es tolerancia divina hacia el pecado, es paciencia para que usted se arrepienta. Segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. No confunda indulgencia con paciencia. Perdón, no confunda, sí, paciencia con que Dios sea un hombrecillo débil o un viejito débil indulgente con su pecado. Quizás su abuelo, pero no Dios.
No malinterprete la paciencia divina. La paciencia divina no es absolución. La paciencia no es perdón. Usted puede estar bajo la paciencia de Dios, pero no significa que está bajo el perdón de Dios. Dios puede tratar con paciencia a alguien que no ha perdonado. Claro, también trata con paciencia a los perdonados, pero cuidado, Dios puede tratar con paciencia a quien no ha perdonado. Que Dios no castigue inmediatamente es un argumento de su paciencia, no de su misericordia perdonadora. La paciencia concede un compás de espera, pero aunque Dios conceda un compás de espera, la paciencia nunca trata con nuestros pecados. Entienda esto, entienda esto. Son dos cosas. Paciencia es que Dios da un compás de espera para el castigo, pero la paciencia nunca trata con nuestros pecados. Así que aunque Dios le está tratando con paciencia, todavía usted no ha sido tratado en sus pecados. Y esto es complejo. Antes usted debe saber que cuanto más tiempo se conceda para dar un pago, los intereses son mayores. Esto significa que entre más un individuo tarde su arrepentimiento, más acumula ira para el día de la ira. Salmo 37, 12 y 13. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. No está siendo castigado ahora, pero ¿por qué el Señor, en un sentido, se ríe de la soberbia del que peca? ¿Por qué? Porque el Señor dice, este no se escapa. Míralo riéndose, míralo disfrutando de lo que mañana le vas a ver allí él. Que la consecuencia del pecado no le haya llegado, no dice nada de la ofensa hecha a Dios. La suspensión temporal de la ejecución no es concesión del delito ni cambio de la pena. Pero también debo decirle que su prosperidad, si usted es de los que ha dicho, cuando yo fui un creyente fiel, eso me iba mal, se me complicó la vida, pero mire, concedía mis pecados, ahora soy próspero. Debemos decir que la prosperidad no necesariamente es muestra del favor divino. A veces sí, pero no siempre. Nunca piense que al que Dios prospera físicamente, Dios está bien con él. En el Salmo 73, 5 y 6, de los que Asaf dijo, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. De esos mismos que están narrando su prosperidad, dice en el versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Todo pecado debe ser perdonado, todo pecado debe ser confesado, porque todo pecado o es perdonado o es cobrado. Nunca piense que la paciencia o la prosperidad no hacen que usted no requiera perdón. Escuche, todo pecado debe ser confesado, porque todo pecado o es perdonado o es cobrado. Cuarto, está aquella persona que puede decir, ni siquiera me acuerdo de mis pecados como para pedir perdón. No, es que ni siquiera me acuerdo. Entonces, ¿para qué pedir perdón? Algunos pueden pensar, yo ni siquiera me acuerdo de mis maldades. Esas son cuentas viejas que ya debieron haber prescrito, por lo cual no buscan perdón. ¿Qué le responderemos? Debe recordar que los únicos pecados que Dios olvida no son los que usted olvida, sino los que Él perdona.
Debe recordar que los únicos pecados que Dios olvida no son los que usted olvida, sino los que Él perdona. Esos son los pecados que Él olvida. Que usted haya olvidado su pecado no es señal que no estén presentes en el tribunal de justicia. Que usted diga, pero eso fue, ni me acordaba, eso no significa que Dios no se acuerde. Su olvido, el olvido suyo, no es garantía de perdón. Dios no olvida, aunque uno sí pueda hacerlo. Su omnisciencia hace que ningún pecado se escape de su conocimiento, y su eternidad hace que todo pecado esté a la misma distancia de tiempo de su mente. Esta no es clase de teología propia, ni de omnisciencia, ni de eternidad. Pero lo voy a decir cómo es el asunto, hermano, para que me entienda. Usted hoy comete un pecado, ¿verdad? Nosotros tenemos una existencia, llamémosle, lineal del tiempo. Usted comete aquí un pecado. Mañana, ¿a cuánto tiene de distancia el pecado? Digamos que a un cuadro, ¿ya? Al otro día, usted está a 2 cuadros de distancia del pecado que cometió. Y en 20 años, ¿a cuántos cuadros estará? Por allá, perfecto. Y usted dice, con Dios es así. Hermanos, Dios no es hombre. Para que usted entienda, Dios es como el centro de una circunferencia. Y todos nuestros pecados son la circunferencia. Todo pecado está a la misma distancia del centro. Así que si Él quiere recordar un pecado suyo, simplemente estira la mano, o aquí, o aquí, o aquí. Está a la misma distancia. Por usted pasó mucho tiempo. El Señor los tiene presentes todavía. El pecado de hace 30 años es para Dios tan reciente como el pecado de hoy. Luego de muchos años, piense lo que le pasa al hombre. Luego de muchos años, el pecado no se había borrado de la mente de los hermanos de José. Luego de muchos años, un par de décadas probablemente, todavía estaban diciendo, eso fue por lo que le hicimos a mi hermano. Ni siquiera a veces el hombre puede olvidar sus pecados. ¿Y no estarán presentes nuestros pecados en la mente de Dios? ¿No es la eternidad en el infierno un recordatorio eterno de los muchos pecados que nos olvidamos en la tierra? Debemos temer lo que Dios le dice a la malvada Judá en Jeremías 44, 9 al 11. Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. ¿Se habéis olvidado? Bien, dice el Señor, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir todo Judá. Algo así como, ¿os habéis olvidado? Yo no, todavía espero vuestro arrepentimiento. Y como no ha llegado, traeré todo este mal. Hay muchos laberintos de nuestro corazón. Con estos breves ejemplos, he querido que usted entienda que a veces nuestro corazón presume. Gente no viene a Cristo precisamente por argumentos como estos y similares, porque ellos entienden que no necesitan perdón por muchas causas, pero el perdón es un imperativo, porque el pecado es una realidad en todos nosotros. Aquí no hay nadie que no tenga pecado. Dice que alguna hermana está embarazada y no lo sabe. Por allá también llegó el pecado, ¿sabe? Allá también está el pecado. Aquí no hay justo ni a un uno.
Aquí hay gente no perdonada y perdonada, eso es otra cuestión. Pero justo, no hay uno. Aquí todos nosotros, regenerados o no, necesitamos el perdón divino. Unos, para no herir o no seguir hiriendo el corazón de su Padre, y otros necesitan ese perdón para ser justificados, para ser recibidos a la familia de Dios, que su corazón no le engañe. Todos necesitamos perdón. Segundo, trampas que vienen por la duda. Son menos, hermanos, pero en este asunto yo deseo adelantarme a las trampas del corazón y de Satanás mismo para aquellas personas que, siendo perdonadas, son asaltadas por las dudas, los temores, y tambalean en su profesión de fe, siendo real su profesión de fe, aun cuando son objeto de la misericordia salvadora. Hermanos, mire, el Evangelio tiene una pedagogía. Señala el pecado y muestra la culpa, pero siempre muestra la gracia. La persona que se queda en la culpa es más proclive al pecado que el que no siente la culpa. Escuche lo que estoy diciendo, aprenda esto. ¿Usted piensa que colocarle culpa en la mente de una persona lo va a prevenir al mal? No. Era mejor que esa persona no fuera despertada a su culpa porque iba a pecar menos. Si usted deja el asunto en la culpa, usted es más proclive a pecar y a pecar de las cosas peores. Piense esto. Hay un hombre que dedica su vida a la delincuencia. Pues sí, él sabe que está pecando. Y él puede hacer muchas cosas feas. Ahora, cuando es atrapado y le dicen cadena perpetua, ¿usted cree que su corazón cómo se pone? Peor que cuando estaba afuera. ¿Cuándo? ¿Cuándo Judas se suicidó? Cuando fue consciente de su culpa. Y el Evangelio nunca termina mostrándonos el pecado y cargándonos con la culpa. Hasta que no se muestre la solución, no hemos predicado el Evangelio. Cuidado, hermanos, la culpa lleva a hacer pecados más graves que los que puede cometer alguien que no haya sido despertado a su culpabilidad. Primera trampa, estoy experimentando grandes y severas aflicciones. Eso indica que no soy perdonado. Así como la prosperidad no es señal de perdón, las grandes aflicciones no son señales de un estado sin perdón. Moisés había pecado por incredulidad. Aarón había pecado por hacer un becerro de oro. Dios los castigó a ambos por eso. Pero el Salmo 99, 6 y 8 dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado Jehová Dios nuestro. Tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Dos cosas, piense esto. Dios les retribuyó sus obras. Retribuir es una palabra, no se tradujo venganza para no colocarnos en conflicto, pero la palabra original es esa. El Señor tomó venganza de sus obras. ¿Cómo, hermanos? Pues quitó a Moisés de la tierra prometida y al otro lo disciplinó. Pero ¿qué dice? Aún así, fuiste un Dios perdonador. Hermanos, Dios puede azotar con la vara a un hijo que ha perdonado. Natán, en su mensaje a David, le trae a la vez perdón y castigo. Tu pecado ha sido remitido, pero la espada fue enviada para herir a su familia.
Segunda de Samuel 12, 13 y 14. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Usted puede estar experimentando o las consecuencias de su pecado o la disciplina de su pecado y aún así estar perdonado del todo. Dios puede afligir temporalmente cuando no decide castigar eternamente. Dios puede decidir castigar temporalmente para no tener que enjuiciar eternamente. ¿Por qué no te condenará como juez? ¿Por el hecho que no te condene como juez, no te castigará como padre? No, hermanos, son dos cosas. No te condenará como juez, pero te castigará como padre. Dios perdona el mismo pecado que está dispuesto a subyugar en nuestro corazón duro y a veces lo subyuga por medio de las aflicciones. Él perdona ese pecado que está muy dispuesto a subyugarlo en su corazón a través de la aflicción. Salmo 89, 31 y 34. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Hermanos, aquí la descripción del castigo es duro. Castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Pero no apartaré mi misericordia, ni falsearé mi pacto. Puede ser, hermano, que usted esté perdonado de todos los pecados que ha confesado, de todos, y aún así Dios le esté dando vara por ese pecado, por un pecado que Él perdonó. Le recuerdo que la vara de Dios no es una expresión de su justicia retributiva, es expresión de su amor restaurativo. Y a veces, hermanos, no hay manera en que usted odie ese pecado por el que pidió perdón, a menos que le sepa amargo a su boca. ¿Y cómo el Señor hace que ese pecado le sepa amargo? ¿Cómo? Dejándoselo, o más bien dejándole el castigo de ese pecado. No siempre lo hace así, pero lo haces. Segundo, mi conciencia me acusa permanentemente. Tengo terrores en mi alma, lo cual indica que no soy perdonado. A veces, hermanos, los terrores de conciencia son señal de no estar perdonado. Pero no siempre los terrores de conciencia son señal de no estar perdonado. Aquí debemos diferenciar el hecho del perdón del consuelo que trae el perdón. Son dos cosas. Usted y yo deberíamos rogar para que siempre coincidan, pero a veces no coinciden. El hecho del perdón del consuelo del perdón. Un individuo puede ser perdonado aunque su alma permanezca en desasosiego. Si ha confesado de todo el corazón su pecado, si ha puesto su fe en el Señor en arrepentimiento, si se ha vaciado usted mismo de toda su justicia y justificaciones y se ha acogido al Redentor, usted ha recibido la misericordia del perdón, aunque Dios no remueva sus terrores. El perdón deja la bandera de la gracia de Dios clavada en el alma, pero el terror deja un recordatorio de su justicia. En el perdón muestra lo que Él concede libremente, y con esos terrores quiere que sepamos lo que hemos merecido completamente.
Es un recordatorio. En el perdón, mire su gracia, y en ese terror, mire lo que usted merecía. Con el perdón Dios salva, pero puede aterrorizar también para que no seamos inducidos por las tentaciones a pecar tan fácilmente la próxima vez. No sé, hermanos, si con el tiempo, esperamos que sí, Jonás haya sido un profeta más obediente. Es nuestra esperanza. Pero la próxima vez que Jonás le supiera algo a entrañas de pez, iba a temblar. Si la tradición es cierta, no es bíblico, pero si la tradición de la iglesia es cierta, dicen que Pedro jamás volvió a escuchar que el gallo cantara sin tirarse de rodillas y pedir perdón. Perdonado siempre. Pero si no fuera así, hermanos, cuán prestos estaríamos para el pecado. Tercero, no me duele el pecado tanto como debiera, lo que indica que no he sido perdonado o no puedo alcanzar el perdón. Uy, con este cheque Satanás sí cobra como, eso le da bastante gana en el corazón de los creyentes. No me duele tanto el pecado como debería. Satanás cada vez, a algunos se les sienta al lado de la cama y les dice, ya, usted se arrepintió, eso con solo decir me arrepiento basta, ya, no sea cansón. Para otros les dice, no está suficientemente arrepentido. Yo no sé, hay algunos hermanos que tienen eso en mente y dicen, pero es que no se le ve la cara de arrepentido. Yo no sé cuál es la cara de arrepentido, hermanos. A mí alguien me tiene que hacer un dibujo para que me hagan ver cuál es la cara del que se arrepiente. No es que los ojos, no sé que los ojos, ¿cómo pone los ojos un arrepentido, hermano? No sé. Piense, hermano, mire esta trampa. No me duele el pecado como debería. Yo le pregunto, ¿quién tiene el medidor de dolor para que diga, pasado aquí, eso es sentir dolor? Pero menos, ¿cómo hacemos para saber que lo que usted siente es dolor aprobado y cuál es el que no? ¿Cómo es arrepentirse harto con respecto al arrepentirse medianamente? No sé, la Biblia dice arrepentíos. Eso dice la Biblia. ¿Qué medida es esta para medir el perdón? No me duele el pecado como debería. Hermanos, a ninguno nos duele el pecado como debería. Si nos doliera el pecado como debería, estaríamos tirados al piso, hermanos, llorando todo el día. No, yo más bien le preguntaría, ¿se duele del pecado? Eso le preguntaría, ¿se duele? ¿Dónde se halla la medida mínima o máxima para saber si estoy correctamente dolido? ¿Son sus sentimientos la vara para medir el perdón? Usted debe considerar dos asuntos. El primero, ¿fue sincero? Cuando se arrepintió, ¿fue sincero? Si lo fue, recuerde que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Primera de Juan 3, 19 y 21, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, sí, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Así que lo que no alcance a sentir, confiénselo a Dios.
El estado de perfección no es alcanzable en esta vida. Lo único alcanzable en esta vida es una conciencia limpiada por la sangre de Cristo. Son dos cosas distintas. Perfección en la eternidad. Aquí, a lo más que aspiraremos, hermanos, es una conciencia limpiada en la sangre de Cristo. Segundo, le diría yo, al que lucha con esto, lo primero que le dije es, ¿fue sincero? ¿Se humilló de verdad? O sea, ¿se humilló? No grande o pequeño, ¿se humilló? ¿Fue sincero? ¿Estuvo contrito y humillado? Si lo hizo, recuerde que el Señor no lo desprecia. Y lo segundo que le diría es, aunque el requisito del perdón es el arrepentimiento, la base es el sacrificio de Cristo. Entonces, en lugar de apoyarse en un asunto tan débil como lo es el arrepentimiento, apóyese en el fundamento sólido, que es la sangre de Cristo. Así que usted se mira acá y dice, no sé si me he arrepentido bien, no sé si me he dolido bien. ¿Sabe qué le invito? Quite los ojos de su corazón y póngalo en la base del perdón, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, dando satisfacción por el pecado. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Dónde nos dice el apóstol que deberíamos poner la mirada? En el Señor, allí donde fue consumado el perdón. Sí, preocúpese si usted tiene pensamientos mezquinos de Cristo, desconfiados de su poder perdonador, si usted quiere justificar su pecado, si tiene pensamientos de amor y justificación del mal, pero no si se ha dolido del pecado y se ha ido a Cristo. Y por último, hermanos, el pecado que he confesado aún permanece en mí, lo que indica que no he sido realmente perdonado. Ese pecado que he confesado, ese pecado por el que le he pedido perdón al Señor, todavía permanece en mí. Conclusión, debe ser que no he sido perdonado. Algo así como, habiéndolo confesado y pedido perdón al Señor, ese pecado debió abandonarme. Hermanos, los restos del pecado en un alma, o lo que le llamamos pecado remanente, o pecado residual, o la pega del pecado, ¿ya? ¿Sí? ¿Entiende? El pegado, el cucayo. Aquí tenemos gente de todas las, pegado, cucayo o pega. La pega del pecado, es el pecado remanente, lo que queda abajo de la olla. Sí, hermanos, pues toda la olla sabe a lo que está, ¿verdad? Pero es el remanente, el pecado residual. Los restos del pecado en los creyentes no son señal de que no son perdonados. Aunque el pecado sea perdonado, los sedimentos, el cuncho, los sedimentos del pecado permanecerán y a veces se agitarán. A todos nos ha pasado, ¿verdad, hermanos? Tenemos el cuncho, está el café, sabe rico mientras usted no lo... O si no, hermano, eso le va a saber. Sí. Hermanos, aunque el pecado sea perdonado, el sedimento permanece. Cristo nos ha dado vida, no destruyendo por completo el pecado. Ha destruido la culpa, ha destruido la condenación que viene por el pecado, pero no ha destruido por completo la presencia del pecado, más bien lo ha perdonado. No confunda destrucción con perdón. Ha perdonado, pero no lo ha destruido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Una gran pregunta, ¿no cree? ¿Por qué Dios habrá dejado eso en nuestro corazón de aquí al cielo? Mis hermanos, no tengo esa respuesta aquí. Pero me imagino que es una de las mejores maneras que Dios pensó para mantenernos dependiendo de su gracia. O si no, usted y yo no estaríamos aquí escuchando este sermón esta mañana. El perdón quita la culpa del pecado, la gracia quita el poder del pecado, pero ni el perdón ni la gracia quitan ni la presencia ni los movimientos del pecado. Si el perdón de pecados tuviera la capacidad para desaparecer el pecado,
no se hubiera procurado esta salida evangélica para los creyentes. Primera de Juan 1, 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, es decir, si el perdón borrara el pecado, ¿por qué diría eso? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, sí, siempre estas cosas escribo para que no pequéis. Sí, hermanos, por favor, consagrémonos al Señor. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que al haber abordado estas trampas, ya sean las que vienen por la presunción o por la duda, nos den gracia para nunca caer en ellas y más bien apoyarnos en Cristo mientras afirmamos un corazón más vigilante en contra del pecado. Oremos.